Bueno, hoy nos toca terminar eh, con inflación, o sea, tasa real y tasa aparente, que quedó pendiente de la clase pasada, y vamos a empezar con rentas. Vamos a ver la parte de rentas constantes, todo lo que es valor actual, valor final, y vamos a terminar con un ejercicio para aplicar la fórmula, que en realidad es siempre una, pero bueno, va variando dependiendo de el lugar en donde querramos evaluar el capital. Así que bueno, empezamos con tasa real y tasa aparente. Acá es donde aparece por primera y única vez en toda la materia la inflación. Vamos a ver que es simplemente esta fórmula. Vamos a ver que todo tiene que durar el mismo periodo. ¿Sí? Esta fórmula consta de tres partes. Ahora vamos a ver una por una qué significa cada cosa. Tenemos a la R, esto lo pueden ver dependiendo del curso con distintas representaciones, ¿sí? Lo pueden ver con distintas letras, cada cosa, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Lo pueden ver en vez de una R, una I con unas R chiquitita, pero bueno, sepan que es lo mismo. Para unificar criterios, nosotros lo vamos a llamar R a la tasa real. La I sub A, o solamente I, va a ser la tasa aparente, y bueno, el símbolo phi, ¿sí? La letra griega phi, vamos a llamar a la inflación. ¿Sí? Siempre vamos a tener estas tres cosas. Vamos a tener una tasa real, que es lo que realmente, el rendimiento que yo realmente tuve, ¿sí? Teniendo en cuenta la inflación y la tasa que a mí me ofrecían. Esta R, esta tasa real, es el rendimiento justamente real, el verdadero rendimiento que yo obtuve en la inversión, justamente teniendo en cuenta la inflación. Esta tasa aparente es la tasa con la que veníamos trabajando siempre, es la tasa que me da el banco, ¿sí? Porque a mí el banco me ofrece, por ejemplo, un 10%, pero eso sería en un mundo sin inflación, ¿sí? Yo gano el 10% nominal, ¿sí? Yo pongo 100, recibo 110, bueno, yo tengo un rendimiento del 10%, pero no es realmente así, porque tal vez con los 100 pesos de hoy compro lo mismo o incluso más cosas que con los 110 que me dé la inversión dentro de, no sé, 4 meses. ¿Sí? Entonces por eso se dice que esa tasa es aparente. Es lo que nos dicen que nos van a dar. Después eso no es realmente así, justamente por el efecto de la inflación. Y bueno, después abajo lo que tenemos es justamente la tasa de inflación. Esta tasa tiene que estar siempre en términos efectivos, ¿sí? Le vamos a dar un tratamiento como si fuese una tasa efectiva, ¿sí? Después lo de las periodicidades y todo eso es igual que como si fuese una tasa, ¿sí? Es más, lo que se recomienda es pasar todas las tasas a efectivas, ¿sí? Por eso justamente la clase de equivalencia de tasas antes de ver este tema. Sí, entonces tenemos tres tasas, la tasa real, la tasa aparente y la inflación. Lo que hay que tener en cuenta de esto, ahora lo vamos a ver con un ejercicio igual, es que todo tiene que tener la misma duración. ¿Sí? Por ejemplo, esta tasa, tiene que tener una duración en el tiempo, por ejemplo 3 meses, que tiene que ser la misma que la que me dé la inflación. ¿Sí? La inflación también la tengo que tener para 3 meses. Y a su vez, el rendimiento también tiene que estar adaptado a 3 meses. ¿Sí? Las tres cosas que tenemos, las tres tasas, tienen que estar adaptadas al mismo periodo. ¿Sí? Si nosotros tenemos una inversión que fue anual y nos pide el rendimiento o la tasa real mensual, bueno, ahí es donde vamos a empezar a jugar con los exponentes, ¿sí? Pero cada cosa tiene que durar eh,
el mismo tiempo. ¿Sí? No puedo dividir cosas mensuales entre cosas anuales y esperar que eso me dé como resultado, no sé, un rendimiento bimestral. ¿Sí? Mágicamente no pasa eso. Tenemos que llevar todo a una misma medida de tiempo. Bueno, estas después son conclusiones que a veces las toman en la teoría, pero fíjense que si la tasa aparente es menor que la inflación, entonces mi rendimiento fue negativo. ¿Sí? Si bien a mí me dieron más plata, como la inflación fue mayor a ese rendimiento que me ofreció el banco, mi rendimiento real fue negativo. ¿Sí? Yo perdí plata. Era preferible comprar cosas hoy con 100 pesos que comprar cosas dentro de 4 meses con 110. ¿Sí? Si bien nominalmente yo tengo un billete más, el efecto de la inflación hace que ese billete de más no alcance a cubrir lo que valía antes el no tenerlo, el tener 100 solamente. Después, si la tasa aparente es igual a la inflación, o sea que el banco me ofrece un 10%, por ejemplo, mensual, y la inflación fue del 10% mensual, mi rendimiento fue cero, mi rendimiento real fue cero. Yo mantuve mi poder adquisitivo. ¿Sí? Yo con lo que hoy me compro con 100 pesos, es lo mismo que me puedo comprar cuando termine la inversión, por ejemplo, dentro de un mes, con 110. Entonces no gané ni perdí, mi rendimiento real fue cero. ¿Sí? Mantuve mi poder adquisitivo. Y después, lo que debería suceder en la mayoría de los casos, pero bueno, en nuestro contexto no pasa nunca, es cuando la tasa de interés aparente, o sea, la que me ofrece el banco, supera la inflación. En ese caso sí tengo un rendimiento real positivo. O sea que yo realmente gané plata. ¿Sí? Yo cuando terminé la inversión puedo comprar, puedo adquirir más cosas que cuando comencé la inversión. ¿Sí? Más allá de que cuando comencé la inversión tenía 100 y cuando terminé tenía 120, tal vez cuando termine la inversión esos 120 puedan comprar menos cosas que cuando empecé la inversión con 100. Por eso la tasa aparente tiene que ser mayor a la inflación. ¿Sí? Si somos un poco coherentes. Esto no se cumple en la realidad, pero bueno, son cosas a tener en cuenta y por eso no vemos inflación en otra parte de la materia que no sea exclusivamente esta. ¿Sí? Entonces, una sola fórmula, 3 tasas, nos van a dar 2 y vamos a tener que despejar la restante, que generalmente va a ser el rendimiento real. ¿Sí? Porque la inflación, lo mismo, en un país coherente la podemos saber si eso está medido. La tasa que me ofrece el banco obviamente la voy a tener. Y bueno, yo lo que generalmente quiero saber, lo que un inversor lo que quiere saber, es el rendimiento real, ¿sí? Si realmente voy a ganar plata o no. ¿Sí? Más allá de que yo tenga más billetes, eso no me garantiza poder comprar más cosas o adquirir mayor cantidad de bienes. Esa sería la teoría de tasa real y tasa aparente. Vamos a ver ahora cómo sería esto aplicándolo a un ejercicio. Bien, ahí tenemos el enunciado. Tenemos al lado el machete de las fórmulas. Vamos a bajar un poco más hasta que tengamos, ahí está, tasa real, tasa aparente. Esta es la fórmula que vamos a usar. Y después, cuando empecemos con rentas constantes, vamos a ponerlo ahí, así no metemos miedo con la fórmula de rentas. Vale, esto lo podemos agrandar. Sí.
Bien, bueno, el ejercicio, el enunciado me dice, vamos a bajarlo un poco así no queda tan justo, ahí está. El enunciado me dice, se ha realizado una inversión de 1000 pesos a 6 meses y tasa del 96% nominal, sí, sería nominal anual, que capitaliza mensualmente. Las tasas de inflación mensual correspondientes a los primeros 4 meses son 6%, 8%, 4% y 7%. Se pretende obtener como mínimo un rendimiento real mensual del 0,5%, cuál debería ser a lo sumo la tasa mensual promedio de inflación para los últimos 2 meses. Usar año comercial. Bueno, ya cuando estamos bien hundidos, nos dice usar año comercial, como diciendo no te preocupes por los decimales, usa un año de 360. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si nos habla de inflación, la única fórmula que hay que usar es esta. Después, bueno, saber qué es lo que representa cada cosa. Se ha realizado una inversión de 1000 pesos, anecdótico, no nos importa la plata porque estamos averiguando el rendimiento. Después, bueno, dependiendo de lo que yo invierta, va a ser justamente aplicándole mi rendimiento, puedo saber con cuánto capital voy a terminar esa inversión. Nos dice clave que la inversión es a 6 meses, o sea que esto, 1 más R, tiene que capitalizar 6 meses, esto, 1 más la tasa que tenga, tiene que capitalizar 6 meses, y este conjunto de inflaciones que voy a tener acá abajo, también tiene que capitalizar 6 meses porque es la duración de la inversión. Vamos a ver cómo sigue, nos dice, bueno, y la inversión se hace al 96% nominal anual que capitaliza mensualmente. Bueno, ahí tendríamos que hacer una equivalencia. Esa tasa nominal anual que capitaliza mensualmente sería la tasa aparente, lo que me ofrece el banco. Y después nos da un par de inflaciones, después vamos a ver cómo hacer eso, y nos da el rendimiento real mensual del 5%. Bueno, vamos a empezar haciendo la equivalencia, vamos a llevar todo a efectivo. Entonces venimos a la mágica fórmula de equivalencia de tasas que ya soluciona todo sin necesidad de hacer despejes raros. Si bien nos queda un despeje raro, pero es uno solo. Ahora tenemos que ver qué tasa tengo y qué tasa necesito. La que yo necesito es una efectiva. Siempre a partir de rentas o a partir de acá de tasa real y tasa aparente, todas las equivalencias van a ser para llevarlas a tasas efectivas. Cualquier tasa que me dé el enunciado, yo la voy a llevar a una tasa efectiva. Después del periodo que necesite, pero va a ser efectiva. Me da una tasa nominal que capitaliza, o sea que me está dando una J. Todo lo demás no me importa. Yo tengo una J y quiero una I. Si somos más prolijos, esto lo podemos pasar del otro lado. Entonces, esta es la equivalencia que voy a hacer para averiguar la tasa efectiva. La tasa efectiva para 6 meses. ¿Sí? La tasa efectiva semestral porque la inversión dura 6 meses. Entonces, esto es JM. JM dividido es 1 más J sub M dividido M elevado a la M es igual a 1 más IM elevado a la M. Después, la magia de la matemática nos hará el despeje. Pero bueno, la JM es la que me da el enunciado. 0,96. Ahora, esa tasa me dice que es nominal, que capitaliza mensualmente. Si no me aclara, es nominal anual. Entonces, esto va a ser use año comercial, me dice abajo. Entonces, quedan los números más lindos. Queda 360 sobre, capitaliza mensualmente, sobre 30. Me quedaría un 12 ahí abajo. Igual, vamos a hacerlo así para los que usan año civil o año calendario. Sería lo mismo, nada más que en vez de 360 usamos 365. En este ejercicio particular, como dice, use año comercial, usamos el año de 360.
Y acá lo mismo, estos son todos datos, esto lo resuelve la calculadora. Venimos acá. Yo quiero una tasa efectiva, pero no cualquier tasa efectiva. Quiero una tasa efectiva semestral. Entonces usamos año calendario. Esto sería 180. Yo querría una I2. Igual lo ponemos, total, los números. La matemática hace que todo se cumpla. Entonces ya tenemos todo. Lo único que hay que hacer es despejar la efectiva semestral. Y ya estamos. Hacemos el despeje como hicimos la clase pasada. Antes de hacer cuentas, este exponente pasa como raíz o como exponente invertido, ¿sí? O como fracción invertida. Entonces, esto me va a quedar el 180 arriba por... Me va a quedar el 180 arriba dividido 360. Y me saco de encima el exponente. ¿Sí? Este exponente puede pasar como raíz o como exponente, pero invirtiendo las fracciones. Es lo mismo. Y bueno, después este 1 que está sumando pasa restando. Después la calculadora dirá cuánto es todo esto. Vamos a simplificarle algunas cuentas. No porque seamos solidarios con la calculadora, sino para cargar menos datos en la calculadora. Lo que se puede resolver de ahí es el 360 dividido 30, que nos da 12. Entonces, esto que está acá, directamente ponemos 12. Esto que tenemos acá, este 360, se simplifica con este 360. Y después, bueno, el 180 se simplifica con el 30. Nos queda 180 dividido 30, nos da 6. Después no hay mucho más para despejar. Esto vamos a hacerlo un poquito más chico. Entonces, todo esto que tenemos acá nos termina quedando. Todo esto, como vemos en la calculadora, nos da 6. Este 12 ya no necesita paréntesis. Y diría que nada más. De esta manera sacamos cuánto vale la tasa efectiva semestral. Así ya la ponemos de entrada, la ponemos de una y ya tenemos una parte de la fórmula. Entonces, esto, paréntesis, 1 más 0,96 dividido 12, cerramos paréntesis, elevado a la 6, todo eso menos 1. Bueno, nos da este número. No se puede pasar a fracción, lo dejamos ahí. Entonces subimos y acá tenemos el valor de la tasa semestral, de la tasa efectiva semestral, que es 0,586874322. ¿Sí? Entonces, esto, como esta tasa es efectiva y es semestral, yo la aplico una sola vez y ya me capitaliza un semestre. ¿Sí? Después de toda la equivalencia que hicimos, esto, como vemos en la calculadora, nos da 0,58687432. ¿Sí? Así nos quedó el despeje. Que después de practicar un par de veces la equivalencia de tasas es siempre lo mismo. Acá siempre van a haber cosas que se simplifican y siempre termina quedando lo mismo. Bien, tenemos la parte de la tasa aparente.
como la inflación nos lo da con muchos porcentajes, vamos a ir directamente a la tasa real. Nos dice, si se pretende obtener como mínimo un rendimiento real mensual del 0,5%, primero, este rendimiento me dice que es mensual. Como me dice que es real, sé que me está hablando de la tasa real. Pero ese 0,5% que está hecho para que uno ponga 0,5, pero no es así, porque es 0,5%. Entonces, ese 0,5%, este número vamos a guardarlo por las dudas. Ahí no quedó guardado de nada. Este 0,5% hay que dividirlo entre 100. Si ese 0,5% es el porcentaje, hay que dividirlo entre 100. Bueno, nos da este número, 5 elevado a la menos 0,3. Esto es por cuestión de la calculadora. Hay que apretar mode hasta que nos aparezca la opción norm. Y acá cuando nos pregunta 1 o 2 le damos 2. Y ahí nos lo dice con todos los decimales. Si no queremos dar tanta vuelta, bueno, antes de hacer cualquier cosa, copiamos los dos ceros que faltan, que es correrle dos ceros. Dividir por 100 es correrle la coma a dos ceros. Esto, si nosotros lo volvemos a como estaba antes, lo que me quiere decir es que tengo tres ceros adelante del valor que me da acá. O sea que yo tengo 1, 2, 3 ceros y después viene el 5. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir la calculadora. Igual, si no queremos andar con misterios, ponemos la opción norm y después opción 2 y nos lo dice como nos lo tiene que decir, con todos los ceros. ¿Sí? Esa era una espina que tenía por ahí el enunciado. Ahora, a mí me dice que este rendimiento real es mensual. Entonces, esto a mí me capitaliza 6 meses. ¿Cómo dura la inversión? Esto, si yo lo dejo así, me capitaliza un mes. ¿Por qué? Porque la tasa es mensual. Entonces, como vamos a tomar todo como si fuese una tasa efectiva, esto, una tasa, el régimen de interés compuesto, ¿cómo era? 1 más i elevado a la n. Entonces, si yo lo dejo así, sin nada, es lo mismo que si estuviese elevado a la 1. Eso me capitaliza un mes. Ahora, si yo esto en vez de elevarlo a la 1 o no elevarlo a nada, que es lo mismo, lo elevo a la 6, estoy aplicando esta tasa que es mensual 6 veces. O sea que esto ahora me está capitalizando 6 meses. ¿Sí? Entonces, ahí va tomando forma. Esto me capitaliza 6 meses porque esta tasa es semestral. ¿Sí? Por eso hicimos la equivalencia. Esto como si estuviese elevado a la 1. Si no dice nada es porque está elevado a la 1. Entonces, esta tasa que es semestral la aplico una sola vez. Esta tasa que es mensual la tengo que aplicar 6 veces para llegar al semestre. Ahora vamos a ver qué pasa con las inflaciones. Las inflaciones también están en términos efectivos. Segundo renglón nos dice las tasas de inflación mensual, o sea que son todas tasas mensuales, correspondientes a los primeros 4 meses son 6, 8, 4 y 7%. Entonces yo voy a tener una tasa mensual el primer mes del 6%. Entonces vamos a traerlo por acá. Después voy a tener otra tasa, ¿sí? Le sigo dando el tratamiento de una efectiva. Después, un mes, ¿sí? Por eso no lo elevo a la nada o queda elevado a la 1. Otro mes vamos a tener el 8%. Otro mes vamos a tener el 4%. Y otro mes vamos a tener el 7%. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo 4 meses. ¿Sí? Esto me
capitaliza, si tomamos a la inflación como si fuesen tasas efectivas, esto me capitaliza 4 meses. Yo necesito que todo esté en 6 meses. ¿Sí? Esto es una tasa efectiva semestral, está a 6 meses, esto es mensual, pero lo uso 6 veces, entonces tengo 6 meses. Y acá tengo 4, o sea que me faltan 2. Faltan 2 meses. Después lo que me pregunta es cuál debería ser a lo sumo la tasa mensual promedio de inflación de los últimos 2 meses. Sí, eso es lo que está preguntando. Entonces, lo que me está preguntando, saco las fórmulas, a ver si nos da un poco más de espacio. Lo que me está preguntando es, bueno, 1 más la tasa, cuál es la tasa de inflación mensual. Ahora sí estaría bueno tener el simbolito de la inflación. ¿Cuál es la tasa mensual? O sea que esta sería una inflación mensual. Si quieren le ponemos una inflación 30. Y lo mismo, tengo que hacer el mismo control siempre. Acá tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y esta tasa es mensual, o sea que tengo 5 meses. No llego a los 6. Entonces, como me dice tasa mensual promedio, esto lo voy a capitalizar 2 veces, porque es la tasa mensual promedio. O sea que agarrada las 2 tasas mensuales, saco un promedio. ¿Sí? Es muy importante que esto capitalice 6 meses, esto también 6 meses y esto que está acá también 6 meses. ¿Sí? No siempre 6 meses, o sea, el tiempo que dure la inversión, que todo esté en el mismo, que todo capitalice la misma cantidad de tiempo. Bueno, la parte del cálculo financiero terminó ahí, ahora es hacer las cuentas. Vamos a achicar un poco, esto me quedaría 1, esto también 1, y esto lo vamos achicando. Esto directamente elevado a la 1 no me aporta nada. Y hay que despejar esta inflación promedio mensual. Entonces, todo esto que está acá pasa multiplicando, o para ser más práctico, solamente esto vamos a pasar multiplicando del otro lado y esto va a pasar dividiendo. ¿Sí? Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora, ya que estamos, esto que está multiplicando lo mandamos dividiendo del otro lado. O sea que nos quedaría acá abajo. Después, bueno, este cuadrado pasa como raíz y después le restamos 1. Vamos a ir terminando el despeje. Esto puede pasar como raíz cuadrada o, como nos gusta acá en cálculo financiero, que pase como exponente 1/2 y después todo eso menos 1. De esa manera despejo el FI 30 o la inflación mensual promedio de la operación. Después, ¿cuánto da esto? De eso se encarga la calculadora. Bueno, entonces acá tenemos 1,5868, que eso lo teníamos guardado en A, con todos los decimales. Entonces hacemos 1 más esto, y ahí tenemos la parte de arriba. Ahora va a ser paréntesis esto, los decimales de 0,05. No, pasó para abajo.
Bien. Es esto dividido. Abrimos otro paréntesis para todo lo que está abajo y empezamos la multiplicación. 1,06 por 1,08 por 1,04 por 1,07 por 1,005, esto elevado a la 6. Cerramos el paréntesis del denominador, cerramos el paréntesis de la fracción y esto lo elevamos a la 1/2. Entonces abrimos paréntesis, 1 dividido 2, cerramos paréntesis y ahora sí, menos 1. Le damos igual y nos da 0,099511, bueno, lo que dice la calculadora. 0,0995111338. Esta sería la inflación mensual promedio. Si queremos ser más elegantes, lo multiplicamos por 100, nos queda 9,95%. Y si queremos ser más elegantes, como que sabemos de lo que estamos hablando, ponemos inflación mensual para que el profesor sepa que todo este tiempo estuvimos sabiendo que esa inflación era mensual, promedio. Y si queremos ser más explícitos, para los últimos 2 meses. ¿Sí? Así nos quedaría el ejercicio resuelto. ¿Sí? Siempre vamos a tener 3 cosas, de las cuales nos van a dar 2 datos, y nosotros por despeje sale el que falta. ¿Sí? Hay veces que nos esconden la inflación, generalmente todo esto lo tenemos y lo que hay que sacar es la tasa real, pero lo importante de esto es saber que todo tiene que capitalizar la misma cantidad de tiempo. Por más que a nosotros nos den cosas mensuales, semestrales o trimestrales, el resultado de todo, esto tiene que capitalizar lo mismo que capitaliza esto y lo mismo que capitaliza esto. Tendrá distintas tasas, lo llamaremos inflación, lo llamaremos tasa real, lo llamaremos tasa aparente, nos la darán nominal, no importa. Todo tiene que capitalizar la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? Ese es el misterio de esto, no hay mucho más, es simplemente aplicar la fórmula. Hay veces que nos dan los índices de inflación, es dividirlos, ¿sí? El más grande entre el más chico, y ahí tenemos el porcentaje de inflación. En vez de darnos la inflación así, nos lo da en coeficientes. Bueno, es dividirlos y ahí tenemos la inflación. ¿Sí? Después la historia es la misma. Aplicamos fórmula y vamos despejando. ¿Sí? Entonces, hasta acá, esto es inflación, tasa real, tasa aparente, bueno, después las conclusiones. Vamos a pasar ahora al tema más divertido, que es rentas. ¿Sí? Acá es donde se empieza a poner vertiginosa la materia. Volvemos al pizarrón. Vamos a empezar con rentas. Acá estamos. Vamos a decir que una renta es una sucesión de cobros o pagos. Nosotros hasta ahora veníamos acostumbrados a tener
un solo capital y ese solo capital lo llevábamos y lo traíamos, lo sacábamos a pasear a través del tiempo. Bueno, ahora también vamos a tener capitales, pero todos dispersos en el tiempo. No vamos a tener un único capital que vamos a llevar y traer. Vamos a tener varios capitales que vamos a llamar cuotas. ¿Sí? Ahí estamos viendo, bueno, el eje de tiempo siempre, acá es todavía más importante el eje de tiempo, porque si no nos mareamos, vamos a tener muchísimos datos, nos van a dar muchísimas vueltas, entonces si no hacemos un eje de tiempo, todo lo que pensemos se va a perder en el aire, porque siempre nos va a faltar algún dato. ¿Sí? Es imposible memorizarnos todos los datos o tener en cuenta todos los datos al mismo tiempo. Entonces, eje de tiempo, cada uno en su respectivo periodo, y después las cuotas. ¿Sí? Las cuotas son todos capitales dispersos en el tiempo. ¿Sí? Por eso se dice que una renta es una sucesión de cobros o pagos. Ya sea para cobrar o para pagar, son distintos capitales dispersos en el tiempo. Dijimos que cada capital lo vamos a llamar cuota. ¿Sí? Después, bueno, se llamará retiro, aporte, lo que quiera el enunciado, pero en términos genéricos lo vamos a llamar cuota. Vamos a ver que como presentación siempre nos dan este dibujito donde nos dicen que cuando la cuota se paga al final del periodo, ¿sí? Por ejemplo, el primer periodo empieza en 0 y termina en 1. Esta primera cuota cancela el primer periodo, esta primera cuota cancela el primer periodo, entonces se paga al final del periodo. ¿Sí? Dijimos que este periodo arranca en 0 y termina en 1. Cuando termina el periodo, pago la cuota. Segundo periodo, cuando termina, ahí pago la cuota. ¿Sí? Esta segunda cuota me está cancelando el segundo periodo. Y así sucesivamente. Cuando las rentas tienen esta característica, se dice que la renta es vencida. ¿Por qué? Porque cancela el periodo al final del mismo. ¿Sí? Esta primera cuota cancela el primer periodo, que empieza en 0 y termina en 1. Entonces, ahí es donde cancela la obligación. Pero puede pasar que esas rentas se paguen al principio de cada periodo. En ese caso vamos a estar hablando de una renta adelantada. ¿Por qué adelantada? Porque esta, que es la primera cuota, cancela el primer periodo y el primer periodo empieza en 0 y termina en 1. Pero yo lo pago por adelantado. Esta cuota ya me libera de la obligación de todo el mes. ¿Sí? Ejemplo típico, el alquiler. ¿Sí? Nosotros pagamos a principio de mes el mes que está en curso. Después, esta cuota cancela el segundo periodo. Si bien está en el momento 1, el segundo periodo empieza en el momento 1 y termina en el 2. Por eso decimos que la renta es adelantada. Y a partir de acá es donde se deja de entender absolutamente todo. ¿Sí? Por más que todavía no nos damos cuenta, decimos, bueno, vencida, adelantada, esto después nos va a generar una paradoja que nos va a explotar la cabeza. Pero bueno, así es como se explica en la mayoría de los cursos. En un mundo perfecto donde hoy es el momento 0 y pasa un mes y ya empezamos a ver plata. Eso después en algunas guías y en todos los parciales no sucede. Vamos a ver ahora cómo identificar sin atarnos a los números y sin ponernos a pensar y a debatir si algo es vencido, si una renta es vencida o es adelantada, cuando no tiene sentido ese debate. ¿Sí? Entonces, una renta, sucesión de cobros o pagos. Son varios capitales dispersos en el tiempo. Después las rentas pueden ser constantes o variables. Vamos a empezar hoy con las rentas constantes. ¿Sí? O sea, todas rentas que tienen cuotas iguales. ¿Sí? Una renta donde todas sus cuotas son iguales. Entonces, volvemos al eje de tiempo. Vamos a hacer el ejemplo con una renta vencida.
Después vamos a ver que no tiene sentido hablar de renta vencida o adelantada, pero bueno, para empezar con el cuentito que nos cuentan a todos, vamos a empezar con que esta es una renta vencida. ¿Sí? Hoy es el momento cero y pasa un mes y ya empezamos a ver plata, ya empezamos a ver cuotas. Si toda esta renta, ¿sí?, conformada por una n cantidad de cuotas, yo quisiera evaluarlas hoy, momento cero, ¿sí?, yo quiero llevar el valor de cada una de esas cuotas, de esas n cuotas, que sean 2, 3, 25, 328, es lo mismo, ¿cómo tendríamos que hacer con los conceptos que vimos hasta hoy? Decimos, bueno, la primera cuota la actualizamos un periodo, o sea, por 1 más la tasa elevado a la menos 1. ¿Sí? Para rentas siempre vamos a usar tasas efectivas de interés. Siempre. Cualquier tasa que nos den la tenemos que transformarla, tenemos que hacer la equivalencia a una efectiva, a una I. Entonces va a ser esa cuota por 1 más I a la menos 1, de esa manera con el exponente negativo la tasa de interés, en vez de capitalizar, actualiza, hace lo contrario. Y ahí no se termina la historia, porque tengo que actualizar también la cuota que viene, la cuota 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Multiplicando esa cuota por 1 más I elevado a la menos 2. La cuota 3, ¿cómo la voy a llevar al momento 0? Lo mismo. El valor de la cuota por 1 más I elevado a la menos 3. De esa manera llevo la cuota 3 al momento 0. Y así con todas las cuotas que tengan, las n cuotas que tengan. ¿Sí? La cuota n-1 va a ser la cuota por 1 más I elevado a la menos, paréntesis, n-1. Y la cuota enésima, la última, ¿cómo hago para llevarla al momento 0? Lo mismo, la cuota por 1 más I elevado a la menos n. Y después, obviamente, una vez que tengo todas las cuotas valuadas al momento 0, lo que tengo que hacer es sumarlas, ¿sí? Quedándome de esta manera. Cuota por 1 más I a la menos 1 más cuota por 1 más I a la menos 2 más cuota por 1 más I a la menos 3, y así todas las cuotas que tenga actualizadas al momento 0. La suma de todos esos valores me va a dar lo que vamos a llamar valor actual, ¿sí? Que es la evaluación de todas las cuotas que tengo dispersas en el tiempo, evaluadas al momento 0. ¿Sí? Que solamente en el ejemplo vamos a decir que es momento 0. A la hora de resolver ejercicios y de interpretar enunciados vamos a decir que es un momento antes de la primera cuota, como lo vemos acá. No importa dónde esté la cuota, seguramente en un parcial no va a estar la primera cuota en el momento 1. Vamos a decir de una manera más genérica que el valor actual de una renta vencida nos deja un momento antes de la primera cuota. No importa dónde empiece. En el ejemplo va a empezar en el 1 porque es todo perfecto. En un parcial no va a pasar eso. Entonces vamos a recordar que nos deja evaluados un momento antes de la primera cuota, un periodo antes de la primera cuota. Si la renta arranca en el momento 1, me deja en el momento 0. Si la renta, o sea la primera cuota, empieza en el momento 8, me deja en el momento 7. Y así sucesivamente. Entonces vamos a volver a escribir todo esto que tenemos así de manera vertical, de manera horizontal, en forma de cuenta. Tenemos el valor actual, que dijimos que iba a ser igual a la cuota por 1 más I a la menos 1, más la cuota por 1 más I a la menos 2, más la cuota por 1 más I a la menos 3, más todas las cuotas que queden en el medio, más la cuota por 1 más I a la menos n-1, más la cuota por 1 más I a la menos n. Cosa que le gusta mucho a los matemáticos son los cambios de variable. Entonces, cada vez que veamos 1 más I a la menos 1, vamos a llamarlo b, para que se nos haga más corta, más chica la expresión. Entonces, cada vez que veamos 1 más I a la menos 1, vamos a llamarlo b. Y nos queda esto que tenemos acá. Y acá es donde empezamos a meternos en el barro. 1 más I a la menos 1, perfecto. Dijimos que 1 más I a la menos 1 es b. Queda b.
Ahora, acá me dice 1 más i a la menos 2 y acá tengo b al cuadrado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Después acá tengo 1 más i a la menos 3 y acá tengo b a la 3. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a repasar un poco las propiedades de los exponentes. Y recordemos que cuando teníamos un número elevado a un exponente, que es una multiplicación, es lo mismo que elevarlo por uno de los factores y después al resultado de eso elevarlo por el otro de los factores. ¿Sí? Lo que se conoce popularmente como potencia de potencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 más i elevado a la 2, es lo mismo que tener 1 más i elevado a la menos 1 por 2. ¿Sí? Menos 1 por 2 es igual a menos 2. O sea que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Y ahora, por las propiedades de la potencia, que dijimos recién, potencia de potencias, esto tenerlo escrito así es lo mismo que tenerlo escrito así. Que se estén multiplicando entre sí los dos exponentes es lo mismo que tenerlo elevado a uno de los factores y después al resultado de todo elevarlo por el otro factor, ¿sí? Por el otro número que multiplica. Entonces, saco un poco los colores. Esto, verlo así o verlo así es lo mismo. Y entonces, esto que me quedó acá adentro es lo que nosotros hicimos el cambio de variable y llamamos b, como vemos acá. Entonces nos queda b al cuadrado. Y así con todos. En vez de tener menos 2, si tengo menos 3, este 2 se va a transformar en un 3 y esto me va a quedar elevado al cubo. Me queda b al cubo. Y así con todos, hasta que tenga b a la n. ¿Sí? Esto todo por propiedades de la potencia, nada más. Cerramos el cofre de los recuerdos y seguimos con esto. Ahora, si analizamos y nos ponemos a ver lo que nos quedó un montón de términos que tienen varias cosas en común, ¿sí? O por lo menos dos. Todos los términos, si nosotros separamos en todos los más que tenemos, vamos a ver que todos los términos tienen c por b. ¿Sí? En todos los términos tenemos c por b. Entonces podemos cometer la picardía de sacar factor común. Sacamos factor común c por b y adentro del paréntesis nos queda esto mismo, pero cada término dividido c por b. Entonces c por b dividido c por b me queda 1. Esto dividido c por b me queda solamente una b. Esto dividido c por b me queda 2 veces b, o sea, b al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los términos. Ahora, si seguimos revolviendo el cofre de los recuerdos, vamos a notar que acá dentro del corchete nos quedó una suma de términos en progresión geométrica de razón b. ¿Qué quería decir esto? Yo tengo una suma de cosas que son igual a la anterior multiplicadas por b. El primer término es 1. El segundo es el anterior, o sea, 1 por b. El que sigue, ¿cuál es? Es el anterior b por b, o sea, b cuadrado. Y así sucesivamente con todos. O sea que cada término es igual al anterior multiplicado por b. Por eso se dice que la razón es b. Y si seguimos ahí metiendo la cabeza en este cofre de los recuerdos, había una fórmula que era justamente la suma de términos en progresión geométrica, que era la siguiente. ¿Sí? O sea que todo este corchete yo lo puedo sumar solamente con esta fórmula. ¿Qué me indica esta fórmula? Bueno, la suma va a ser igual a A es el primer término, que en este caso es 1, por, o sea que nos va a quedar un 1 multiplicando, un golazo. 1 menos Q, que es la razón, que en este caso es B, elevado a la n cantidad de términos.
¿Cuántos términos son? N, en este caso, porque son las N cantidad de cuotas. Y acá repite la razón, B. Entonces, esto nos terminaría quedando A, que dijimos que era 1, el primer término, el que está acá, por 1 menos B a la N, dijimos que la razón, la Q es la razón, en este caso es B, nos queda B a la N y abajo 1 menos B, ¿sí? Solamente 1 menos la razón. Y ahora, volvemos un pasito para atrás y nosotros habíamos hecho un cambio de variable. Dijimos que B era igual a 1 más I elevado a la menos 1. Entonces, en vez de poner B, vamos a poner 1 más I elevado a la menos 1. Esto nos va a quedar 1 más I elevado a la menos 1 elevado a la N. Como ya vimos las propiedades de la potencia, potencia de potencias se multiplican los exponentes. Entonces me queda 1 más I elevado a la menos N. Y esto simplemente 1 más I elevado a la menos 1. ¿Sí? El cambio de variable que hicimos acá. Borramos un poco y seguimos a partir de acá, ¿sí? Donde habíamos dejado. Cuota, me queda cuota. B, dijimos que era 1 más I elevado a la menos 1. Y todo este corchete que está acá, dijimos que lo podemos resolver aplicando la suma de términos en progresión geométrica, que es esto que nos dio a nosotros acá. O sea que esto es lo que está acá, este corchete que está acá. Seguimos, borramos todo lo que queda abajo para seguir la distribución. Ahora, 1 más I elevado a la menos 1, cuando tenemos un exponente negativo, lo que hace es invertirme la fracción. Como acá no tengo nada, hacemos de cuenta que hay un 1 dividiendo. Entonces me queda 1 sobre 1 más I elevado a la 1. Cualquier número elevado a la 1 es ese mismo número. Entonces reemplazamos. 1 más I elevado a la menos 1 me queda 1 sobre 1 más I elevado a la 1. Y esto lo mismo. Esto que está acá nos queda 1 sobre 1 más I y nada más. Ahora vamos a resolver ese denominador que nos quedó ahí y nos queda lo siguiente. Si yo tengo 1 menos 1 sobre 1 más I, este 1 que está acá yo lo puedo escribir como una división entre dos cosas que son iguales. ¿Sí? Esto, cualquier cosa dividido la misma cosa me da 1, o sea que esto sigue siendo 1. ¿Y ahora para qué hice esto? Bueno, para que me quede el mismo denominador y poder resolver más fácil. Esto me queda entonces 1 más I y arriba simplemente 1 más I menos 1, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Así nos queda resuelto ese denominador. Entonces ponemos directamente la solución final, la respuesta final. O sea, esto que nos quedó al final de todo es lo que vamos a reemplazar acá abajo, que es el resultado de esto. Ahora, si vemos esa expresión, el 1 que suma con el 1 que resta, los podemos simplificar. ¿Sí? Se cancela el 1 que suma con el 1 que resta. Y ahora esto que está dividiendo acá lo podemos simplificar con esto que está dividiendo de este lado. Y ahora sí, después de mucho esfuerzo, tenemos que el valor actual de una renta vencida es igual a la cuota por 1 menos
1 más i elevado a la menos n sobre i. Esa es la fórmula final. ¿Sí? Más allá de toda la demostración, solamente vamos a demostrar esta. Todo lo demás se desprende de esta misma fórmula. Este valor actual es, esta fórmula del valor actual es justamente la evaluación de todas esas cuotas al momento cero. ¿Sí? O sea, un momento antes de la primera cuota. Y esto que quedó adentro del corchete es lo que se llama factor de capitalización conjunto y lo vamos a simbolizar con una A1NI. La A quiere decir que estoy buscando un valor actual. El 1 quiere decir que es vencida. N cantidad de cuotas y tasa efectiva periódica. ¿Sí? Así es como vamos a simbolizar todo este factor de actualización conjunto. Entonces dijimos que en el ejemplo todo iba a ser perfecto. Hoy empezaba la inversión y en un mes empezábamos a ver plata. En un parcial eso no va a pasar, así que nos vamos a olvidar de los números, del momento 0, momento 1, y vamos a suponer que tenemos esta renta. Si a esa renta yo le aplico una A1NI, o sea, el valor actual de una vencida, me va a dejar un momento antes, o sea que me va a evaluar todas esas cuotas, que en este caso son 3, un momento antes de la primera. ¿Sí? Empiece donde empiece, me va a dejar evaluado un momento antes de la primera cuota. Ahora, deberíamos ver las otras 3 demostraciones, que no lo vamos a hacer por cuestiones obvias. Tenemos también el valor actual de una renta adelantada. La renta adelantada nos va a dejar en el mismo lugar de la primera cuota. ¿Sí? Y la simbolizamos de esta manera, A0. ¿Sí? Este número nos indica cuántos periodos antes de la primera cuota nos deja evaluado. Acá nos deja 0 periodos antes. Esta A1 nos deja evaluados un periodo antes de la primera cuota. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre una vencida y una adelantada? El 1 más i. ¿Por qué el 1 más i? Porque si yo todas estas cuotas, al aplicarle el valor actual de una vencida, me deja justamente un momento antes, yo acá tengo toda la plata. Si al valor de toda esa plata que ya está evaluada, todas las cuotas, si yo lo multiplico por 1 más i, me capitaliza toda la plata, toda esa plata junta un momento después. ¿Sí? Entonces ahí vemos que es lo mismo. La diferencia entre una vencida y una adelantada es justamente el 1 más i. La vencida me deja un momento antes, bueno, si lo multiplico por 1 más i me deja un momento después. O sea, justo coincidiendo con la última cuota. Entonces la fórmula es exactamente la misma. Lo único que tenemos que saber es en dónde nos deja evaluado el valor actual de la fórmula que estemos usando. Después vemos que es exactamente la misma. Y ojo con usar la lógica, porque acá se invierte todo. La vencida me deja acá y la adelantada me deja acá. Entonces, si nos ponemos a pensar, la vencida me deja antes que la adelantada. Sí, exactamente así. Así que, como consejo, lo que yo hago es usar siempre la vencida. Tomar siempre cualquier renta, por más que el ejercicio me diga expresamente que es adelantada, yo lo tomo como vencida. Y ya sé que la fórmula me va a dejar un momento antes, un periodo antes de la primera cuota. Y así como tenemos valores actuales, vamos a tener valores finales. El valor final de una vencida va a ser esta misma fórmula, que va a ser siempre la misma, que esto me lo deja evaluado acá un momento antes de la primera cuota, multiplicado por 1 más i elevado a la n. Al hacer 1 más i elevado a la n, esto me lo lleva
n periodos para adelante, dejándome exactamente en el mismo momento donde se aplica la última cuota. ¿Sí? Fíjense que si a esta fórmula del valor actual de una vencida yo la multiplico por 1 más i elevado a la n, me queda la fórmula que vemos acá. ¿Sí? Porque esto que está multiplicando por 1 me queda 1 más i a la n. Y esto que tenemos acá multiplicando por 1 más i a la menos n, nos queda lo que los grandes matemáticos llaman producto de potencias de igual base. Se suman los exponentes. ¿Sí? Me queda menos n más n, me queda 1 más i a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0 me queda 1. Entonces, todo parte de la misma fórmula. Después es viajar en el tiempo, nada más. Y ese viajar en el tiempo se hace con 1 más i. Entonces, esta nos termina quedando la fórmula del valor final de una vencida. Pero lo mismo, si tenemos una vencida hay una adelantada. Y la adelantada nos deja siempre un momento después de la vencida. O sea que es la misma fórmula multiplicada por 1 más i. Y ahora, ustedes, si estaríamos en una situación presencial, me preguntarían, ¿me tengo que memorizar las 4 fórmulas? Ahí yo les diría que no. Les diría que hagan lo que quieran, pero yo no lo recomiendo. Porque todo parte de la misma, todo parte de acá, del valor actual de una vencida. Después, si lo quiero un momento después, lo multiplico por 1 más i. Si lo quiero n momentos después, lo multiplico por 1 más i a la n. Y después, bueno, los despejes, la magia de la matemática hará que me quede esta fórmula. Que es la misma. Nada más que una vez que tengo toda la plata junta, toda la plata evaluada en un solo momento, ahí me muevo en el eje con el 1 más i. Después, bueno, despeje más, despeje menos, nos quedan otras fórmulas para que esto parezca difícil. ¿Sí? Y esto es lo mismo, nada más que multiplicado por 1 más i. Entonces, este gráfico es lo único que tienen que saber, esta fórmula es la única que se tienen que memorizar, entre comillas, que es la del valor actual de una vencida. Ahora sí, habiendo visto esto, vamos a hacer rapidito un ejercicio. Así por lo menos aplicamos la fórmula. Saco el pizarrón y ahí tenemos un enunciado que es lo mismo, es plantearlo, aplicar la fórmula y después el despeje. Vamos a bajar un poco, así tenemos todas las fórmulas. Que insisto, vamos a usar solamente esta, el valor actual de una vencida. A lo sumo, para ser más prácticos, el valor final también de una vencida. Todo lo vamos a tomar como vencida. ¿Sí? Porque ya sabemos que eso es una ilusión. Si nosotros sabemos dónde empieza la renta, ya está. Dependiendo de dónde querramos aterrizar, usamos una o usamos la otra. Y bueno, fundamental, como lo fue siempre y ahora todavía más, un eje de tiempo. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Entonces, el enunciado nos dice, se desean hacer 10 depósitos mensuales vencidos para luego extraer durante 10 meses una suma que supere en 20.000 pesos a los depósitos realizados, de modo que al cabo de 10 extracciones se agote el capital. Calcular el importe de los depósitos y la tasa de interés efectivo mensual es del 8% y la primera extracción se realiza transcurrido un mes desde el último depósito. Lo mismo, leemos esto y decimos ya está, esta materia yo no la pruebo nunca más. Pero yo les dije, para resolver cualquier ejercicio primero leemos el enunciado. No entendemos absolutamente nada
hacemos un eje de tiempo y ahí empezamos a volcar los datos. Si no, esto es imposible. Entonces, se desean hacer 10 depósitos mensuales. Está todo en meses. Eso nos agiliza mucho porque no hay que hacer equivalencias. Se desean hacer 10 depósitos mensuales vencidos. Entonces, momento 1, momento 2, momento 3. Hasta el 10. Esto vamos a ponerlo acá. Entonces voy a tener depósitos mensuales vencidos. Entonces voy a tener depósito, no sé cuánto es, pero van a ser todos iguales. Hasta el momento 10, porque me dice que son 10 depósitos vencidos. Entonces el primer periodo, este depósito representa el primer periodo, este depósito al segundo periodo. Y así hasta el 10. Así tengo 10 depósitos. Para luego, durante 10 meses, para luego extraer durante 10 meses una suma que supere en 20.000 pesos a los depósitos realizados, de modo que al cabo de 10 extracciones se agote el capital. Entonces, acá, momento 11, momento 12, momento 13 y así 10 periodos más. Llegamos al 20. 19, 18. Y acá lo mismo. ¿Sí? Cuando hago las dos liñitas es porque es como un etcétera, un punto suspensivos. ¿Sí? Como que todo se mantiene igual. Y acá voy a empezar a extraer siempre el mismo valor. Y estas extracciones tienen que ser el mismo valor que los depósitos más 20.000 pesos. Entonces, el valor final de toda esta renta, valuada al momento 10, tiene que ser igual al valor actual de toda esta segunda renta, también valuada al momento 10. ¿Sí? Para igualar plata yo no puedo comparar 20.000 pesos de hoy con 20.000 pesos que voy a tener dentro de 10 meses, ni tampoco puedo compararlo contra 20.000 pesos que tuve hace 10 meses. ¿Sí? Lo importante es establecer un punto de encuentro, que en este caso va a ser el momento 10, porque es ahí en donde yo dejo de depositar y después empiezo a extraer la plata. Entonces, hay que llevar todo al momento 10. Vamos a separarlo por rentas. Acá tenemos una renta que son depósitos. ¿Dónde quiero evaluar todos esos depósitos que después en la fórmula va a tener el nombre de cuota? Lo quiero evaluar al mismo momento donde se realiza el último depósito. O sea que es el valor final de una vencida. ¿Sí? Yo sé que el valor final de una vencida me deja en el mismo momento de la última cuota, en este caso depósito. O sea que me deja en el momento 10. ¿Sí? Más allá de que el ejercicio me diga que es vencida, si me dice que el primer depósito se hace en el momento 1, es lo mismo. Y si yo esto lo quiero tomar como una adelantada, también lo puedo tomar. Lo que pasa es que tengo que tener en cuenta que el valor final de una adelantada me deja un momento después, o sea que me lo va a evaluar al momento 11. ¿Sí? A mí el enunciado no me puede imponer si la renta es vencida o adelantada. Eso lo hacemos nosotros con las cuentas. Lo que tenemos que estar atentos es en dónde aterrizamos con cada una. ¿Sí? Ahí tenemos en el pizarrón que el valor final de una vencida, que es la que está de celeste, nos deja en el mismo lugar de la última cuota. Entonces vamos a usar ese valor final. ¿Sí? La cuota por una S1NI. ¿Sí? La S simboliza el valor final. Entonces, a ver dónde me quedó. Ahora vamos a hacerlo más chico. Ahí está.
Entonces, lo que primero tengo que hacer es llevar todos los depósitos al momento 10, que es exactamente lo que me hace el valor final de una vencida. Esto lo traemos para acá. Vamos a ponerle la D de depósito. Esto, solamente aplicando esta fórmula, yo ya tengo todos los depósitos valuados al momento 10. ¿Sí? Si pongo las 10 cuotas. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al valor actual de todas las extracciones. Porque yo a partir del mes 11 empiezo a sacar plata. Todo esto me fue juntando plata, me fue acumulando intereses, que después yo voy a ir sacando. Y estas extracciones tienen que ser los depósitos más 20.000 pesos. Fíjense que esta segunda renta arranca en el momento 11 y termina en el momento 20. O sea que yo la quiero evaluar un periodo antes, un momento antes de la primera cuota, ¿sí? Ahora estamos viendo la renta de las E, de las extracciones. ¿Cómo voy a hacer eso? O mejor dicho, ¿qué fórmula me hacía eso? ¿Qué fórmula me llevaba toda la renta un momento antes de la primera cuota? Bueno, eso lo hacía la naranja que vemos acá, el valor actual de una vencida. Nos deja un momento antes de la primera cuota. Empiece donde empiece. Entonces, si esta renta, que es la que vamos a actualizar ahora, empieza en el momento 11, toda esa cuenta me va a dejar un momento antes, o sea, en el momento 10, en el mismo lugar en donde ya me está esperando acá todos los depósitos capitalizados. Entonces, esto va a ser igual al valor actual vamos a ponerlo todo del mismo tamaño, al valor actual de las extracciones. ¿Sí? Esto me lo deja todos los depósitos en el momento 10. Mismo momento donde está la última cuota de depósitos. Y esto, que es el valor actual de una vencida, me deja en el mismo momento nada, me deja un momento antes de la primera cuota. Estas extracciones arrancan en 11, entonces toda esta fórmula me deja un momento antes, o sea que en el 10. O sea que esto está en el 10 y esto también está en el 10, o sea que los puedo igualar. Tengo todos los datos y antes, bueno, vamos a reemplazar los datos. Estas cuotas son mensuales, los depósitos son mensuales, la tasa es mensual, las extracciones no lo dice, la primera extracción se realiza transcurrido un mes, bueno, no nos dice las extracciones, extraer durante 10 meses, bueno, es todo mensual. Entonces esto directamente, la tasa 0,8. ¿Cuántas cuotas son de depósito? 10. La N es cantidad de cuotas. Antes era periodos, ahora en rentas la N es cantidad de cuotas. Esto 0,08, que es la tasa. Y ahora las extracciones me dicen que tienen que ser del valor de los depósitos más 20.000 pesos. Entonces, para tener una sola incógnita, en vez de extracción vamos a poner depósito más 20.000 pesos. De este lado lo mismo, la tasa es la misma, 0,08 elevado a la menos, son 10 extracciones. Y abajo 0,08. Ahora sí, nos quedaron todos números. Lo que hay que hacer son las cuentas, nada más. Acá hay que hacer una distributiva y después la D con la D, los números con los números y después pasará dividiendo. Vamos a ver qué nos puede decir la calculadora de todo esto. Vamos a hacer primero esto que tenemos acá. Esto, bueno, directamente 1,08. elevado a la 10 menos 1 nos da esto dividido
0,08. Nos da esto, 14 y pico. 14,48656247. Más allá del número, que las cuentas las haga la calculadora, esto lo vamos a guardar en la memoria A. Entonces, cada vez que necesitemos este 14, con todos los decimales ponemos A. Vamos a ver esto. ¿Cuánto da? Esto es 1 menos 1,08 elevado a la menos 10. El resultado de esto dividido 0,08. Lo mismo, nos da este número anecdótico para nosotros, 6,710081399. No estamos acá para transcribir decimales, entonces este resultado que me dio lo vamos a guardar en la memoria como B. Entonces cuando necesitamos el primer 14 ponemos A, cuando necesitamos ese 6,71 lo tenemos en B. Después de que las cuentas las haga la calculadora. Ahora, esto hay que hacer acá una distributiva. Vamos a sacar esto del paréntesis. Esto va a multiplicar a la D y va a multiplicar al 20.000. ¿Sí? Distribuimos dentro del paréntesis. Y después, las letras con las letras, los números con los números. ¿Sí? Esto va a pasar restando. Vamos a ver qué opina la calculadora de todo esto. Vamos a bajar un poco. Entonces yo a la calculadora no le voy a escribir de vuelta el 14 y el 6. Voy a decirle, bueno, primero chequeamos que A sea el 14, y pico y este sea el 6,7. Entonces vamos a hacer A menos B. Y nos dice 7,77648, etc. Que va a ser el número que queda acá. 7, acá, 7, ahora sí, 7,776481067. Anecdótico para nosotros, esto lo mismo. Este número, ese 7,7, lo vamos a guardar en D. Así nos acordamos que es el que está multiplicando la D. Entonces cada vez que necesitemos este valor, apretamos D y ahí tenemos el 7,76 con todos los decimales. Ahora hay que hacer esta cuenta. Ese 6,71 lo teníamos guardado en B. Ahí lo tenemos el 6,71, entonces esto por 20.000. Y esto nos da 134.201,628, 63 para ser un poco coherentes. Y ahora bueno, eso va a pasar dividiendo y nos va a dar el resultado. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Obviamente no vamos a hacer las cuentas. Para eso está la calculadora. Este número que ya lo tenemos, vamos a ponerlo así como viene, dividido 7,76, que ese lo teníamos guardado en la memoria como D, para acordarnos que era el número que multiplicaba la D. Le damos igual y esto nos da que el depósito tiene que ser de 17.257 pesos con 37 centavos. Centavo más, centavo menos. Este tiene que ser el valor del depósito. ¿Sí? Así es como se razonan los ejercicios de renta.
Este era un poco básico, aunque no era tan básico, porque aplicamos dos fórmulas, me pareció bueno. Después en un parcial seguramente tengan que aplicar equivalencia de tasas, pero bueno, eso es esa parte. Esto en vez de dárselos mensual, por ahí se los dan bimestral, o se los den como nominal para que hagan la equivalencia, pero después, una vez que adaptamos la equivalencia a la tasa que necesitemos, que va a ser la periodicidad que imponga la cuota, ¿sí? Acá la que manda a partir de rentas es la cuota. Si la cuota es trimestral, la tasa tiene que ser no solamente efectiva, sino que también trimestral. ¿Sí? En este caso, como todo está en meses, para no desviarnos del concepto de rentas, que era lo que estábamos viendo hoy, me pareció bueno este porque estaba todo en meses, directamente aplicábamos la fórmula, planteábamos el eje y después, bueno, es el despeje. La parte financiera, la parte de la materia termina acá. Es más, es hacer el eje de tiempo, plantear esto y ahí terminó. Después, a partir de acá es todo análisis matemático, es matemática, es despeje algebraico. ¿Sí? No hay nada nuevo, son todas cosas, está bien, nos llenan los números de decimales, pero bueno, esa es la mayor complejidad, no marearse con los decimales. Si sabemos usar la memoria de la calculadora, mucho mejor, eso ayuda muchísimo. Así que así sería un ejercicio de rentas, ¿sí? No tan básico, pero tampoco tan complejo. Después vamos a ver que se pueden hacer otros ejes, las cuotas no se van a pagar, se pagan todas juntas después. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Fundamental saberse dónde deja cada una. Esto aplica a todas las rentas. Después vamos a ver rentas variables en progresión aritmética y en progresión geométrica. Después vienen los préstamos. Esto de valor actual y valor final se cumple siempre. Así que esto, más allá de la fórmula, sépanse bien dónde les deja, dónde los deja parados cada uno. ¿Sí? Después es lo mismo de siempre, llevar y traer plata en el tiempo. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Después comenten en el grupo si la clase que viene quieren que sigamos con rentas variables o si no hacemos todo repaso de rentas o de todo lo que vimos, porque ya creo que empiezan a rendir. Coméntenlo después en el grupo y vayan pasando ejercicios, así más o menos veo cómo armo la clase para el sábado que viene. Si ya rinden, nos conviene hacer una clase de repaso con ejercicios más difíciles y así llegan mejor a los parciales. Si no, si quieren, seguimos con rentas variables. ¿Sí? Así que como quieran, eso después lo charlamos. Así que bueno, nos vemos y que terminen bien el fin de.